Hola, ¿qué tal mi querido amigo, mi querida amiga que me escucha en esta hora? Es para mí un verdadero privilegio poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Teodomiro Carvajal y el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que es de bastante interés para todos nosotros. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, allí hay una promesa, una profecía, donde el Señor dice que enviará al profeta Elías antes de que venga el día espantoso y terrible de Jehová. Antes de la segunda venida de Cristo, nosotros creemos que tiene que aparecer el profeta Elías. Pero para poder entender el ministerio y la obra de este Elías, pues nosotros tenemos que estudiar al Elías histórico para saber cuál fue la obra que realizó este profeta. Pues esta obra es paralela a la obra que realizará el Elías escatológico, el Elías del tiempo final. Por eso acompáñeme allí en su Biblia al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, porque vamos a ver fue la obra que realizó este Elías. Hoy solamente vamos a tocar un aspecto de esa obra. Allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La obra que realizó Elías era una obra bastante arriesgada y peligrosa. Acab, el rey en este entonces de Israel, era un hombre sumamente peligroso. Juntamente con su esposa Jezabel, se habían encargado de llevar el culto a Baal hacia la nación de Israel. Y no solamente eso, sino también de destruir muchos verdaderos profetas. Por eso cuando llegó la palabra de Dios para Elías, él fue y llevó esa palabra. Pero llevar la palabra de Dios a veces conlleva un gran peligro. Elías era un creyente fervoroso de la palabra de Dios. En el libro Profetas y Reyes, la escritora cristiana Elena de White, allí en la página 87, nos dice: fue tan solo por su fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó su mensaje. Mire familia, dice que Elías tenía una fe poderosa en la infalible palabra de Dios. Y por esta fe es que él entregó el mensaje. Ya podemos empezar a descubrir que la obra de Elías es una obra de la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios. El Elías escatológico que en este tiempo ha de manifestarse tiene que ser un Elías que crea la palabra de Dios, que obedezca la palabra de Dios, que tenga fe en la palabra de Dios. Fue por la fe en esa palabra que Elías se levantó y llevó el mensaje. Ahora, otra cosa interesante que dice aquí el versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 17. Una de las cosas que le dijo acá fue: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es el mensaje de Dios. ¿Por qué el Señor retiraría la lluvia? Porque el pueblo en este momento se había olvidado de él y adoraba a Baal y pensaba que la lluvia que descendía era por Baal. Mira lo que nos dice Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. El Señor dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es interesante que el profeta Isaías compare la lluvia con la palabra de Dios. En un momento donde el pueblo de Israel se había olvidado de la palabra de Dios, Dios decide retirarles la bendición de la lluvia y recordarles que la lluvia no viene debido a procesos naturales, ni a ningún Baal que la envía. La lluvia desciende debido a la palabra de Dios. Familia,
Es por la palabra de Dios, dice Salmo 33, 6 y 9. Es por la palabra de Dios que fueron hechos los cielos y la tierra. Es por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es por la palabra de Dios que las cosas llegan a existir. Y me gusta mucho el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde nos dice, hablando de Jesús, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas llegan a la existencia no solamente por la palabra de Dios, sino que también se siguen sosteniendo, se siguen manteniendo en pie por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios como descendía la lluvia. Pero a un pueblo que se ha olvidado de la palabra de Dios, Dios decide retirarles la lluvia y recordarles que no hay lluvia sino por la palabra de Dios. Hoy en día vivimos en un tiempo similar donde a las personas se les ha olvidado que todas las bendiciones que ellos gozan y que llegan a su vida es por la palabra de Dios. No es fruto de tu trabajo que tú tienes una casa, que tú tienes un carro, que tú tienes un trabajo. No es producto de tu esfuerzo ni de tu inteligencia que tú puedes gozar de la buena vida. Es por la palabra de Dios. Ya lo dijo Santiago, allí en Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, toda bendición que usted pueda acceder, que usted pueda disfrutar, viene por la palabra de Dios. Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida que es por esa palabra que viene cada una de las cosas que usted y yo disfrutamos en esta tierra. Ahora, el texto de Primera de Reyes, capítulo 17, continúa diciendo, Elías no solamente cree la palabra, tiene fe en la palabra, en contraste con el pueblo de Israel que se ha olvidado de la palabra. Elías también obedece la palabra. Nos sigue diciendo el versículo 12 en adelante de Primera de Reyes 17, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue pues, vivió junto al arroyo de Querib que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Es interesante que en medio de una sociedad donde todos se han olvidado de la palabra de Dios, allí está Elías como fiel creyente de la palabra de Dios, pero también obediente a esa palabra. La palabra de Dios le viene y le dice, Elías, tienes que llevar este mensaje a Acab y a todo Israel. Elías sale y obedece. Luego la palabra de Dios llega y le dice, Elías, apártate de aquí. Hay veces cuando la palabra de Dios le ordenó a sus siervos exponerse al peligro y a veces también apartarse del peligro. Elías, apártate de aquí, escóndete, buscan tu vida. Pero la palabra de Dios está allí. Es interesante que la palabra de Dios retiene las bendiciones para aquellos que no creen en ella, que no obedecen. Pero la misma palabra de Dios le habla a sus hijos, a los que la creen y están dispuestos a obedecerla. Y esa palabra le dice, Elías, apártate de aquí. La palabra de Dios le da protección a Elías. Y no solamente le da protección, apártate, escóndete, sino le dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. La palabra de Dios le da protección a Elías y la palabra de Dios también le da sustento a Elías, alimento. A veces muchos de nosotros dejamos de seguir la palabra de Dios porque creemos que en algún momento nos va a faltar lo necesario para la vida. Pero familia, de aquí en adelante arranca una hambruna de 3 años largos, donde por no obedecer la palabra de Dios, muchos murieron de hambre y pasaron necesidad. Pero el profeta Elías, el único que creía y obedecía la palabra de Dios, no tuvo necesidad, porque la palabra de Dios lo sostuvo. La palabra de Dios le dio protección. Puede que a veces parezca que tu vida
Si tú obedeces la palabra de Dios vas a estar expuesto al peligro, pero no. La palabra de Dios te dará la protección, porque Dios, que es el autor de esa palabra, te va a sostener. Todos los días Elías veía 2 veces al día un milagro directo de la palabra de Dios, cuando los cuervos le traían alimento en la mañana y en la tarde. Todos aquellos que estén dispuestos a obedecer y a seguir la palabra de Dios verán milagros en su vida. Pero esos milagros solo están reservados a aquellos que creen la palabra de Dios, aquellos que obedecen la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solamente para sus siervos fieles. En medio de esta crisis, la palabra de Dios debía ser llevada más allá de los límites de Israel. Y sigue diciendo allí 1 de Reyes 17. Versículo 7 en adelante. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino a Elías, luego palabra de Jehová diciéndole: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es interesante que ahora Dios le dice a Elías: Elías, tienes que salir y llevar una palabra, mi palabra, a esta viuda. Y Elías se levantó y se fue allí a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es interesante. En el tiempo de mayor necesidad de esta mujer, una necesidad económica increíble, llega la palabra de Dios. Pero era justo el momento en que más lo necesitaba. Quizás algunos piensen, bueno, la palabra de Dios le llegó en el momento más inoportuno. No, la palabra de Dios le llegó en el momento correcto, en el momento exacto, en el momento en que la necesitaba. Y entonces Elías, versículo 13, le dijo: no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, ¿cómo es que Elías se atreve a hacerle un pedido tan arrogante, tan atrevido, tan fuera de toda educación, fuera de todo lo políticamente correcto? ¿Cómo es que Elías se atreve a hacerle este pedido a esta mujer? Versículo 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Elías no era imprudente al pedirle a esta mujer que le trajera de comer a él primero, porque esa era la palabra de Dios, ese era el mensaje que Dios le tenía a esa mujer en ese momento. Y le dice: Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ese era el mensaje de Dios para esta mujer, viuda, pobre y hambrienta. Haz conforme a la palabra de Dios y nunca te faltará la harina y el aceite. Ahora la mujer tiene que tomar una decisión, porque todas las veces que la palabra de Dios llega a nuestra vida, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Hay personas que saben mucho de la palabra de Dios, pero nunca toman decisiones en favor o en contra de la palabra de Dios. Son simples oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Esta mujer tiene que tomar una decisión. Y dice el versículo 15 que esta mujer fue e hizo conforme le dijo Elías. Comió ella, comió su casa muchos días. Se cumplió la palabra, conforme a la palabra de Jehová dicha por Elías. La harina de su tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por Elías. Familia, esta mujer vio un milagro también, porque recuerda, los milagros solo están reservados para aquellos que creen y obedecen la palabra de Dios. Si usted es un oidor de la palabra, pero todavía no la pone en práctica, usted nunca va a ver un milagro en su vida. Los milagros solo ocurren para aquellos que son oidores y hacedores de la palabra. Esta mujer recibió la palabra de Dios.
La palabra le llegó a su vida y ahora con esta palabra ella obedeció y la palabra se cumplió en su vida. El aceite y la harina nunca escasearon conforme a la palabra de Dios. Recuerda, en Israel está escaseando la lluvia y como no hay lluvia, escasea el alimento y escasean los recursos naturales, escasea todo, porque se han olvidado de la palabra de Dios. Pero esta mujer decidió obedecer la palabra de Dios. Elías decidió creer y obedecer la palabra de Dios. Y tanto Elías como esta viuda, la viuda de Sarepta, nunca tuvieron necesidad porque creyeron y obedecieron la palabra de Dios. Yo no sé si en esta hora yo estoy hablando para una persona que está sufriendo de escasez en tu vida. Y quizás tengas miedo de obedecer la palabra de Dios porque crees que tu necesidad se va a agudizar, va a aumentar. Quizás tu necesidad se debe a que te has olvidado de la palabra de Dios, a que no estás creyendo ni obedeciendo al pie de la letra toda la palabra de Dios. ¿Por qué no decides hoy obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué no decides hoy seguir lo que Dios te ha dejado escrito en su palabra, lo que te ha revelado? Pero un conocimiento superficial de la palabra no es suficiente. Y aquí vemos en este caso de esta viuda que ella tuvo que profundizar en su conocimiento de la palabra. Sigue diciendo allí Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 en adelante, que después de estas cosas cayó enfermo el hijo de esta mujer. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, se murió el muchacho. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Parece que esta mujer viuda tenía un pasado oscuro que la atormentaba. Su conciencia la acusaba, un pasado que la perseguía. Y ahora con la muerte de su hijo, su conciencia se empieza a revolver nuevamente y le pregunta a Elías: ¿acaso has venido para hacerme pagar por lo que he hecho? ¿A recordarme mi pasado, lo que soy? Elías rápidamente le dijo: dame acá tu hijo, versículo 19. Y él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová le dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Qué tremendo! Un milagro sucedió aquí. Versículo 23. Luego tomando Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué impresionante. Esta mujer ya había escuchado la palabra de Dios. Esta mujer ya había seguido la palabra de Dios. Esta mujer ya había visto milagros gracias a la palabra de Dios. Pero ahora llegó un problema a su vida. Y es que todas aquellas personas que siguen la palabra de Dios tienen problemas. En ningún lugar usted va a encontrar que una persona que sigue al pie de la letra la palabra de Dios no tiene problema. Mientras estemos en esta tierra, los únicos que no tendrán problemas son los que están en el cementerio. Todos los demás mortales, día a día tendremos nuestros problemas, nuestros afanes que enfrentar. Y sobre todo aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que creen la palabra de Dios, aquellos que predican la palabra de Dios, tienen también sus problemas. Porque el enemigo de las almas procura desviarlos de la fidelidad a la palabra de Dios. Pero aquí está esta mujer, obedeciendo la palabra de Dios. Llegó un problema a su vida, pero ahí estaba el profeta de Dios, quien clamó a Dios. Dios le resuelve el problema. Dios le levanta nuevamente a su hijo y la mujer dice: ahora yo conozco. Esta palabra es muy clave, muy importante. Cuando me habla de conocer, me habla de un conocimiento genuino, de un conocimiento más íntimo, más estrecho. Parece que el conocimiento que esta mujer tenía de la palabra de Dios hasta este momento era muy superficial. Pero ella le dice a Elías: ahora yo conozco. Ahora tengo una relación más íntima con esto.
en que tú eres el varón de Dios. Ahora yo conozco en que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios es verdad. Familia, una cosa es cuando usted y yo escuchamos acerca de la palabra de Dios, otra cosa es cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios. Una cosa es cuando escuchamos el testimonio poderoso de lo que la palabra de Dios hizo en la vida de alguien más. Otra cosa tremenda es cuando usted y yo conocemos por experiencia propia, de primera mano, lo que es el poder de la palabra de Dios. Ahora conozco que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Tú ya conoces que la palabra de Dios es verdad? ¿Ya has experimentado el poder de la palabra de Dios? El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es real y genuina. La palabra de Dios es poderosa. Mi pregunta es, ¿ya has conocido, ya has experimentado el poder de la palabra de Dios? Ella más adelante, comentando el deseado de todas las gentes, capítulo allí que habla de la tentación de Jesús, hablando cómo el Señor le respondió con un escrito está Satanás, ella escribió, muchas veces, el que siga a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. ¡Qué poderoso! Lo único seguro, lo único fuerte, la única roca segura en la cual usted y yo podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, usted y yo no tenemos un asidero firme en el cual confiar. A veces nos parece que es más seguro desobedecer a Dios para no sufrir necesidad. Pero recuerde, Israel sufrió una sequía terrible, una carencia de muchas cosas por olvidarse de la palabra de Dios, mientras que Elías y la viuda, por obedecer la palabra de Dios, nunca sufrieron necesidad. Tuvieron sus problemas, tuvieron sus dificultades, pero la palabra de Dios, el poder de la palabra les proveyó todo lo que ellos necesitaron. Ella sigue diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aún en esta vida, no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndola, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. ¡Qué poderoso texto! En esta vida no nos beneficia el apartarnos de la palabra de Dios. Y el día que usted y yo aprendamos a conocer el poder de la palabra de Dios, hermano, usted y yo, mi querido amigo, mi querida amiga, usted y yo nunca más escucharemos las sugestiones de Satanás para desviarnos, así sea para salvar nuestra vida o obtener alimento. Lo único que usted y yo necesitamos preguntarnos hoy es cuál es la orden, el mandamiento de Dios y cuál es su promesa. En la Biblia hay mucho de estas dos cosas. Dios dejó órdenes, requerimientos, mandatos, principios que debemos seguir, pero Dios también dejó promesas maravillosas. Cuando usted encuentre un mandamiento, usted tiene que conocerlo y obedecerlo. Y cuando usted conozca y encuentre una promesa de Dios en su palabra, usted tiene que confiar en ella. Obedeciendo los mandatos de Dios y confiando en sus promesas, es como usted y yo podemos sostenernos en pie en este tiempo final. Familia, vivimos en un tiempo donde la gente no cree en la palabra de Dios, donde muchos cristianos son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, donde muchas personas desconfían del Dios de la palabra, donde muchas personas creen que las bendiciones que llegan a su vida se deben a su trabajo, a procesos naturales, a la suerte,
a su esfuerzo. Pero se les olvida que es por la palabra de Dios que todo llega a la existencia, que toda buena dádiva y don perfecto desciende de Dios, viene de Dios, y que es la palabra de Dios la que sustenta todas las cosas. Mi pregunta en esta hora es, ¿y cómo estás con la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Cómo te relacionas con la palabra de Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Obedeces todo lo que vas conociendo de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a leer la Biblia, a conocer tu Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, a memorizarla? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando para obedecerla? ¿Conoces el poder de la palabra de Dios? Cuando el Señor Jesús tuvo 40 días en el desierto, luchando con allí el hambre en un ayuno extremo, Satanás se le presenta y la primera tentación que le presentó fue: suple tus necesidades físicas, desobedeciendo a Dios. Y una de las cosas poderosas que Jesús le respondió, ahí le encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 4, donde él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha, familia, la vida del ser humano no se encuentra en el trabajo, en el alimento o en lo que pueda hacer para suplir sus necesidades físicas. No es el pan lo que sustenta la vida del hombre, es la palabra de Dios. No solo de pan, no solo de comida, no solo de las cosas físicas y externas, materiales. Es que el hombre puede sostenerse en pie y llevar adelante su vida. Usted puede tener todo, usted puede tener mucho alimento en su casa, usted puede tener mucha ropa, mucho vestido, pero si la palabra de Dios escasea en su casa, usted no tiene vida. Si usted quiere tener vida plena, completa y abundante, usted tiene que tener la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que él venga el día grande y terrible de Jehová. El Señor necesita, el Señor está levantando un pueblo, pero es un pueblo que está fundamentado en la palabra. Es un pueblo que se coloca sobre la palabra, se sustenta sobre la palabra, se alimenta de la palabra y sigue fielmente toda palabra que sale de la boca de Dios. Un pueblo que no sufre necesidades de ningún aspecto, porque la palabra de Dios es su sostén. Un pueblo que recuerda que todo lo que tiene es por la palabra de Dios. ¿Quieres tú pertenecer a ese pueblo? ¿Quieres tú ser parte del Elías escatológico, el Elías de este tiempo que se levantará y le recordará a este mundo que todo lo que está sucediendo alrededor, todas las crisis y las tragedias que estamos viviendo, no se debe a aspectos naturales, no se debe a que estamos nosotros talando los bosques, no se debe a que estamos usando mucho petróleo, no se debe a que estamos usando mucho aerosol, se debe a que nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios lo que trae la lluvia, es la palabra de Dios lo que sustenta este mundo, lo que mantiene el orden, la naturaleza. Y cuando la palabra de Dios se olvida, esta naturaleza y este planeta entran en crisis. Pero no habrá crisis para aquellos que obedecen y siguen la palabra de Dios. ¿Quisieras tú seguir la palabra de Dios en esta hora? Si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, si el Espíritu Santo te está llamando para que tú seas de aquellos que predica, que obedece, que sigue, que memoriza, que habla de la palabra de Dios, yo te invito para que allí donde tú estás, inclines el rostro y tengamos una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque también nos has permitido estudiar una porción de tu palabra y porque tu Santo Espíritu, quien inspiró a los autores sagrados, nos ha hablado, nos ha alimentado, ha abierto nuestro entendimiento para comprender que la crisis que estamos viviendo, Señor, se debe no a errores que hayan cometido algunos humanos, sino a que la humanidad se ha olvidado de tu santa palabra. Pero Dios, ayúdanos a volver a tu palabra. Ayúdanos a experimentar el poder de tu palabra. Ayúdanos a creer y obedecer toda palabra que sale de tu boca. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra.
Bendiciones, Padre, que rogamos en esta hora, no porque tengamos mérito alguno, sino los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, querida familia. En los siguientes temas nosotros seguiremos hablando más sobre el Elías escatológico. El Elías en la obra de reforma que tiene que realizar en este tiempo. Es una obra tan abarcante y espero que nosotros podamos seguir estudiando también y creciendo en este conocimiento y sobre todo siendo el Elías de este tiempo. Y recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.